La niña sugirió rápidamente. Entonces déjame explicarte la historia. Escuché que me contaste la historia antes. Es un programa nuevo. La pequeña explicó, es un programa del último mes pasado, un nuevo programa. Viendo su entusiasmo, Chuquiao no tuvo otra opción. Adelante, cuéntame la historia. El canto comenzó, y ciertamente sonaba como si fuera diferente del pasado. No solo eso, sino que había más cantantes e instrumentos, pero su negocio parecía fallar. El entorno estaba vacío, con solo 2 niños pequeños dando vueltas ante el escenario sin una audiencia adecuada. Siguieron actuando con la máxima profesionalidad. La sombra de una sombra viva apareció en la pantalla. Incluso desde lejos, uno podría ver los diseños intrincados de los rasgos faciales. Él es el príncipe. Era la misma introducción, solo que el príncipe ahora era diferente del pasado, como lo podía sugerir la artesanía intrincada, junto con instrumentos mucho más detallados. No importa cómo se mire, se podría decir que ya no era un grupo pobre. En este momento, apareció otra sombra. Esa es una dama, explicó la niña con seriedad. Hubo un tiempo en que el príncipe salió de su país y se encontró con esta dama. La dama conocía artes marciales y golpeó al príncipe. El príncipe estaba bastante enojado y quería vengarse, pero más tarde, algo sucedió y el príncipe se enamoró de ella. En estos años, la niña había mejorado claramente en sus habilidades narrativas. Levantando la cabeza hacia Chuquiao, le preguntó: ¿Quieres saber lo que pasó? La mano de Chuquiao que sostenía sus palillos se congeló, y ella asintió rígidamente. Orgullosamente, la niña sonrió y continuó. Hubo un tiempo en que conocieron a una persona malvada, y la amable dama salvó al príncipe varias veces. El príncipe pensó que esta dama era tan honorable que quería que fuera su esposa. Desafortunadamente, a la dama no le gustaba este príncipe, sino otra persona. Más tarde, ella se fue con esa persona. En este momento, otra persona apareció en el escenario. Esta figura era diferente de las otras dos, y la marioneta estaba mal hecha, ya que ni siquiera llevaba ropa, y en su mano, había un palo de madera. Pero ese hombre era un hombre malo. No solo era irrazonable, sino que también era feo y pobre, y le gustaba intimidar a otros. Al final, la dama repentinamente recobró el sentido, así que dejó a este hombre. En este momento, otro personaje apareció en el escenario. La dama se enamoró de otra persona. Pero este hombre tampoco era bueno. No solo era arrogante, sino que también era un matón y muy feo. Incluso podría tener algunos intereses especiales, ya que había sido particularmente cercano con otro príncipe en el país. En cualquier caso, este nuevo hombre podría muy bien ser una persona loca. Y con eso, la joven dejó escapar un largo suspiro y continuó. Finalmente, la señora creció y finalmente se dio cuenta de su error otra vez, y con toda su determinación, también dejó a la segunda persona y volvió a buscar al príncipe. El príncipe ya había ascendido al poder y se convirtió en el emperador. No solo era guapo, sino que también era rico y bien disciplinado. Fue amable y sincero. La dama se arrepintió, lloró y se arrodilló ante la casa del emperador, suplicándole que se casara con él. Al final, el emperador aceptó a regañadientes. Los dos personajes en el escenario desaparecieron, dejando 2 sombras en la mesa. La niña dijo con una sonrisa. Después de eso, se casaron y vivieron felices para siempre. Tuvieron muchos hijos juntos. Los chicos eran tan guapos como el gran emperador, y las chicas también eran tan bonitas como el emperador. Vivieron en felicidad hasta una edad madura, hasta que todos sus dientes se cayeron.
Finalmente, cuando la deidad en el cielo se enteró de esto, los hizo dioses, prometiendo dejarles pasar el resto de la eternidad juntos para nunca estar separados. Ella comenzó a sentir otro ataque de tristeza en su corazón. Sus ojos comenzaron a doler un poco, el tono de su voz cambió un poco cuando preguntó: «¿No te escuché decir esta historia la última vez? Esa obra fue comprada por un joven maestro que era un desperdicio. Venía aquí a menudo a comer fideos. Les dejó que realizaran esta obra aquí todos los días, hasta que todos se cansaran de ello. La jefa de la obra, la abuela Kim, estaba muy triste. Eres extranjera. ¿Te gustó escuchar esa historia por primera vez? ¿Te gusta? ¿Quieres ir a la casa de la abuela Kim para escucharla de nuevo? Ella estará muy feliz». Cuando soplaba el viento, Chuquiao usó su manga para cubrirse la cara y se dio la vuelta. La niña preguntó en tono cálido: «¿Se te metió algo en el ojo?». Mientras Chuquiao permanecía en silencio, la niña pensó que realmente tenía algo en sus ojos. Dijo apresuradamente: «Espera aquí, te traeré un poco de aceite vegetal». Cuando la niña terminó sus palabras, saltó de la mesa para recuperar el objeto. Cuando volvió, el asiento estaba vacío. Una bolsa llena de plata quedó en la mesa. Más asterisco, más asterisco, más. Las calles estaban frías. No había peatones, acróbatas, comerciantes, ni bailarines. La superficie del lago era tranquila, no se veían barcos. Ella era la única persona en la calle, como un espíritu errante flotando en soledad. Mientras pasaba por una tienda de golosinas, se detuvo en seco por un rato antes de ir a comprar algunos bocadillos. Eran los que Lice había comprado para ella la última vez. Había frutas confitadas, dátiles, pasteles de osmanthus y castañas, todo empaquetado en una bolsa. Mientras caminaba, comía lentamente. Masticó los bocadillos en un movimiento robótico. Mientras pensaba en la historia de la niña, sus ojos comenzaron a llorar de nuevo mientras las lágrimas fluían en su boca. El olor salado de las lágrimas, junto con el aroma de los dulces, hizo que el sabor de su boca fuera muy amargo. Sus recuerdos eran como fragmentos, flotando en su cabeza. Deberías agradecerme apropiadamente entonces. Salvar tu vida no es un favor ordinario. ¿Por qué no te quedas aquí en Tang y te casas conmigo para devolver el favor? En ese entonces, él se paró frente a ella. Mientras le mencionaba estas palabras con jovialidad. Mientras estaba rodeada por Shao Yang, intervino en el momento crítico. Con un cierto tipo de arrogancia y robustez, la abrazó y dijo repetidamente: «Está bien, está bien». Mientras vagaba en las profundidades del abismo, él apareció frente a ella y la consoló diciendo: «Qiao Qiao, ¿por qué no te dejas llevar?». En esa fría noche en el palacio, apareció en estado de embriaguez y la abrazó sin saberlo. Después de eso, dijo con una sonrisa: «La figura de Fuer es mucho mejor que la tuya». Ella no lo había sabido desde el principio. El fondo de su corazón era como una zona prohibida, nunca la había explorado. No sabía si realmente se sentía indiferente, o si se había estado engañando a sí misma. Ella no quería saber más. La luz clara y pálida de la luna brillaba en el suelo, ilustrando la belleza de las flores de manzano junto al camino. Brillaban de un rojo brillante, como el color de los cosméticos de alta calidad. A medida que el viento soplaba sobre ellos, los pétalos de flores revoloteaban en el aire antes de aterrizar en el cabello y la ropa de Chuquiao. Zorro Li, ¿te gustaba alguien más antes? En el radiante patio de la residencia Mie, se sentaban hombro con hombro debajo del manzano que habían cambiado de la calle de regreso al palacio. Mientras fruncía el ceño, cuestionó y miró a Lice con suspicacia, quien estaba tratando diligentemente de elegir el retrato de la mujer más hermosa.
Por supuesto. Lice levantó las cejas y respondió en tono serio, ayer por la noche, me encantó Yuer del Palacio Raleigh. Su piel era suave como la seda, sus piernas eran tan largas. Comparada con... Cállate, cállate. Chuquiao lo interrumpió mientras ella fruncía el ceño, estoy hablando de... Sobre... Ese tipo de me gusta. Es como... Lice la miró por el costado de sus ojos y agregó con desdén. Si me gusta como le gustas a ese tipo Such, ¿verdad? Chuquiao se sonrojó y respondió con indiferencia. Sí, tienes razón. ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer para ti? Lice se burló mientras bajaba la cabeza para continuar escogiendo su retrato. Al cabo de un rato, de repente asintió y exclamó. Chuquiao se sorprendió cuando le preguntó. ¿Para qué fue eso? Lice respondió con impaciencia. No me preguntaste si me gustaba alguien más como ese compañero Such. Estoy respondiendo tu pregunta. Ah, ¿te gustó alguien más antes? ¿Por qué no lo sabía? Lice se rió de buena gana mientras miraba hacia el cielo, diciendo con un destello en su voz. Si pudieras adivinar mis pensamientos tan fácilmente, no perdería toda mi cara. Chuquiao continuó investigando con la intención de murmurar. ¿Cómo es tu enamorada? Nada especial, mencionó Lice casualmente, su figura es normal, tiene mal genio, le gusta dividir los mares. Lo más importante es que ella ya tiene a alguien más en su corazón. A ella no le gustó. Ah, Chuquiao se sorprendió cuando le preguntó inconscientemente por qué no se lo dices. Entonces, Lice sonrió con elegancia y respondió. Es mejor mantener ese tipo de cosas en tu corazón. ¿Por qué decirlo? Además, su voz sonó. Cuando se detuvo un poco, el viento soplaba desde la dirección del lago Taiking, levantando un mechón de cabello suelto en su sien. Levantó la vista y miró a lo lejos la superficie del lago, que parecía perdido en él. Momento por un instante. Además, es posible que nunca tenga la oportunidad de decirle eso en mi vida. Chuquiao lo miró en silencio en ese entonces, aparentemente visualizando el paisaje en la distancia a través de sus ojos. Había pensado en la princesa Fu que se había colgado en el sicómoro. Había pensado en Murong Fuer, quien se suicidó el día de su boda por el rey Luo. Ella simpatizó con él mientras pensaba para sí misma, si no fuera por eso, este muchacho podría haber sido una persona decente. Sus ojos comenzaron a humedecerse otra vez mientras las lágrimas corrían por su rostro. Los vientos fríos soplaron cuando los pétalos rojos de la flor de manzano se dispersaron en el aire, haciendo que la vista pareciera una tormenta de flores. Los vientos desolados barrieron la ciudad, dejando atrás un rastro de color rojo. Las cortinas negras en el palacio fueron reemplazadas por unas blancas. En una noche, el emperador había fallecido, mientras que la emperatriz viuda se había suicidado. Durante los siguientes 49 días, las campanas fúnebres sonaron mientras la nación lloraba. Más asterisco más asterisco más. El día en que Lice fue enterrado en el mausoleo imperial, Chuquiao se mudó del palacio Yinggu. Cuando las hojas de otoño se convirtieron en una rareza, el paisaje se veía sombrío. Estaba vestida con un vestido blanco de algodón mientras estaba de pie sobre las puertas Yilan, mirando al grupo que lo despedía en su último viaje cuando desaparecían al final de la calle. El atardecer pintó el paisaje de un amarillo dorado. Altos parches de malezas habían crecido en los terrenos baldíos a las afueras de Tangying mientras se balanceaban con los desolados vientos otoñales. En medio del crepúsculo, los pájaros volaron hacia el sur. Un color rojo brillante apareció en el cielo.
A medida que su sombra se hacía más larga y delgada, se reflejaba en las murallas de la ciudad de Tangying, que habían pasado por cientos de años de tormentas. Lice, perdóname por no poder despedirte. Cuídate. Cuando el sol se ponía, la luna se elevaba sobre las cumbres de las montañas, proyectando sus rayos de luz sobre su ropa y su rostro pálido. Mientras inhalaba los aires del otoño, una sensación amarga de repente comenzó a aparecer dentro de su corazón, extendiéndose por todo su cuerpo. Su corazón estaba frío. Mei Xiang caminó hacia ella y susurró: «Señorita, vámonos». Miró la calle por última vez, antes de darse la vuelta y alejarse centímetro a centímetro. Las murallas de la ciudad estaban oscuras y parecían feroces, como una bestia dormida que esperaba devorar sus últimos fragmentos de determinación. El polvo fue barrido cuando ella pisó el suelo. Los grandes pájaros extendieron sus alas negras mientras giraban en círculos en el cielo. Caminó, paso a paso, como si estuviera vagando en un profundo pantano. Detrás de ella había una tierra estéril. Más adelante, las majestuosas montañas de Tang, ciudades prósperas, la esperaban. Finalmente, el paso estaba estacionado al final de esos lugares. Después de eso, el territorio de Xia yacía en espera. Habiendo atravesado innumerables tierras, no logró escapar del río del destino cuando fue arrastrada por sus corrientes. Un carruaje se detuvo bajo las puertas de la ciudad. Sandy estaba vestido con un atuendo verde y se veía guapo cuando se paró a un lado para darle la bienvenida con respeto. Suavemente, dijo: «Señorita, por favor, suba al carruaje». «Quiero caminar sola», respondió Chuqiao suavemente con una expresión tranquila en su rostro. Cuando Mei Xiang quiso entrar, Sandy le entregó una linterna a Chuqiao y le dijo: «El viaje por la noche es difícil. Señorita, por favor regrese temprano». La linterna de papel finamente cultivada estaba envuelta alrededor de la luz ya que emitía un brillo blanco pálido. Chuqiao asintió mientras se daba la vuelta para irse con la linterna. Mei Xiang la siguió de forma apresurada, pero Sandy lo contuvo mientras el joven negaba con la cabeza. La luna creciente brillaba sobre la joven mientras se alejaba en la distancia. Hoy fue el funeral de Lice. No había un solo alma en las calles, solo las flores de manzano que se balanceaban junto a la carretera y dispersaban sus pétalos. Qiao qiao, qiao qiao. En ese instante, ella pareció escucharlo llamar de nuevo. El hombre frunció el ceño con una mirada astuta en sus ojos, mientras la miraba con una sonrisa. El paisaje parecía utópico mientras las luces brillaban. La niebla nublaba los ojos del hombre, haciéndolos parecer pálidos y solitarios. Finalmente, se apoyó en la silla mientras le sonreía débilmente, extendió los brazos y gritó: «Qiao qiao, déjame abrazarte». Una lágrima brotó de los ojos de la joven. No la limpió mientras continuaba caminando. La linterna soltó un débil rayo de luz blanca, similar a la luz de la luna. Ella había pasado por mucho durante los últimos 10 años. La mitad de su vida, ella había vagado por un camino difícil. Se había caído y levantado muchas veces, pero finalmente había terminado en un camino incierto. Su pasado había sido atrapado por el amor. Ella lo había experimentado todo, desde que la tocaran, hasta estar indefensa, hasta ser obstinada, débil y triste. En ese momento, esa mujer incompetente había muerto junto con su lamentable situación. La vida es un lecho de espinas. Si uno mismo y su corazón permanecen inmóviles, uno no se lastimará. Si uno mismo y su corazón se conmueven, el dolor penetrará hasta los huesos, haciendo de la vida un infierno. Su Xue tenía razón. Soy como tú, habiendo sido arrojada en esa cama de espinas.
En lugar de apagar mi corazón, ¿por qué no me abro y corto las espinas a mi alrededor? Cuando sus lágrimas cayeron en la linterna, una ráfaga de viento sopló también hacia ella, extinguiendo la llama dentro de la linterna. Todo lo que era visible era un camino de niebla que conducía hacia arriba. Respiró hondo y tiró la linterna al suelo. Enderezó la espalda y avanzó. Se juró a sí misma que esta sería la última lágrima que derramaría en su vida. A partir de entonces, no volvería a llorar aunque se secara. Había brillantes filas de luces por delante. Desde lejos, una residencia extravagante se sentó entre las coloridas flores. Las majestuosas luces brillaban por todas partes, haciendo que la vista fuera espectacular. Sandy estaba vestido con un atuendo limpio mientras estaba parado frente a la puerta sosteniendo una luz de palacio, esperando su regreso. Señorita, ha arreglado sus pensamientos. Chuquiao lo miró mientras la luz de la luna blanca brillaba en su rostro. Ella asintió en silencio y dijo en voz grave: Nunca he estado tan clara. Sandy se echó a reír y le entregó su linterna de papel. Con eso, dijo con una sonrisa, el viaje por la noche es difícil. Deje que esta linterna ilumine el camino para usted entonces. Las luces de las velas pueden ser apagadas por el viento, pero las llamas de la pasión en el corazón no pueden. Chuquiao caminó frente a él hacia la residencia extravagante y agregó en un tono pesado: a partir de ahora, mis ojos serán mi linterna mientras mi corazón sea la llama de la linterna. Cuando entró por las puertas de la residencia, una intensa serie de luces la saludó, cegándola por un instante. Un pasaje de jade blanco conducía desde la entrada hasta el vestíbulo. El agua en las piscinas a los lados de la habitación estaba impecablemente clara. Había innumerables habitaciones en el edificio, adornadas con retratos y estatuas. Una fragancia se prolongó alrededor de las paredes del edificio. Cortinas que estaban hechas de brocado y perlas colgadas por todas partes. Los pilares fueron hechos de oro. El escenario fue como los vientos de primavera en el tercer mes del año, fascinando a cualquiera que se puso en contacto con él. Kyusui se adelantó y, con deferencia, declaró firmemente: Señora, después de que se fue, Su Majestad comenzó a construir este lugar, y después de más de 2 años, finalmente lo acabó. Muchos sirvientes se arrodillaron en el suelo y se encogieron al ver a Chuquiao llegar. Chuquiao caminó a lo largo, solo para ver que el palacio estaba construido con sándalo, y la iluminación estaba encapsulada en cristales, con la fragancia que brotaba de las paredes. Las olas de los velos parecían un mar, y grandes cristales estaban incrustados en las paredes, emitiendo una luz débil como si fueran la luna en la noche. Había un pájaro multicolor tallado en el pilar central, decorado con polvo dorado, brillando en el brillo de la luz de las velas. Al lado, había dibujos de flores de Yulan. La exhibición probablemente había sido empapada apropiadamente con los aceites aromáticos de Yulan, ya que la fragancia de la flor flotaba en el área. Le recordó repentinamente aquella noche cuando él había arrebatado infantilmente el tocado de las sirvientas y se lo había pegado junto con una flor en la cabeza. Por este medio, decreto especialmente que usted, Lady Chu, por su diligencia, sabiduría, conducta honorable, junto con su amabilidad y generosidad, le otorgaré el título de .. Que sea bendecida para siempre. Debajo de esos guiones, estaba el signo del sello del IC, y solo el título no estaba completo. Sandy se acercó y le informó con firmeza. Ese día, Su Majestad no se había decidido por el título. Incluso después de discutir con otros en múltiples ocasiones, e incluso el Departamento de Ceremonias envió algunas sugerencias, Su Majestad todavía estaba disgustada y como resultado, se dejó en blanco.
¿Quién sabía que, después de irse, había perdido la oportunidad para siempre? Chu Qiao permaneció en silencio allí, y la luz brilló suavemente en su cara pálida. Mordiendo sus labios, su dedo sostuvo el pedazo de papel con toda su fuerza que incluso sus nudillos se volvieron blancos. Dentro de la habitación, había todo tipo de dotes extrañas de tesoros que él había preparado para ella. Era evidente que esos artículos habían estado almacenados aquí durante mucho tiempo. Sus glándulas lagrimales comenzaron a calentarse, mientras sus cejas se fruncían. Su voz era profunda, con un ligero temblor, cuando dijo con calma: como no me habían dado un título, ese asunto debe dejarse. No vuelvas a mencionarlo. Sandy asintió. Señora, usted es verdaderamente sabia. Ya es bastante tarde. Por favor, descanse. Este subordinado se irá primero. Cuando terminó su oración, se fue. La puerta marrón se cerró de golpe. El boom parecía un trueno lejano que pasaba por el piso de la mansión. Mei Xiang se acercó con una carta en la mano mientras fruncía el ceño. Señorita, el maestro Suchen vio cartas nuevamente. La expresión de Chu Qiao se suavizó. Al recibir la carta, la apretó con el puño, pero no la abrió para leer su contenido. El sudor frío en la palma de su mano empapó la carta, volviéndola ligeramente húmeda. Mei Xiang frunció el ceño y le recordó: señorita, esta es la 9ª carta. Si no respondes, el maestro Sud se preocupará. En silencio sentada allí, Chu Qiao no respondió. Sus ojos miraron a la luz de las velas junto a la ventana, como si su mente estuviera perdida en sus pensamientos. Capítulo 1-2. Los imperios Yanbei y Xia reanudaron sus batallas. Debajo del paso de Yanming, ya había habido 4 batallas. Las líneas del frente se extendían hasta el lado sur de las tierras de Batuja. Junto con la familia Mue Lingnan y el joven maestro de Yingan, Zhao Yang había comandado toda la fuerza de las fuerzas del suroeste. Separaron oponiéndose a las fuerzas del norte de Su Chue y Zhao Che en la Torre del Fénix. La situación en Xia era extremadamente volátil, como si las cosas pudieran desmoronarse en cualquier momento. El emperador había estado enfermo durante demasiado tiempo y llevaba sin comparecer en la corte más de un año. Wei Wang había afirmado que él también estaba enfermo, y se había alejado de la luz política. ¿Quién sabe lo que estaba tramando este astuto viejo zorro? En este momento, toda la escena en el imperio Xia era como una lata de pólvora. En el momento en que alguien diera un solo golpe, explotaría en una bola de fuego de caos. Este punto era algo que incluso ella podía entender, como podría no hacerlo. Mei Xiang no pudo evitar preguntar: señorita, ¿qué estamos haciendo ahora? La visión de Chu Qiao se volvió hacia ella, con escarcha en su mirada. Lentamente y con frialdad, Chu Qiao soltó una sola palabra: espera. La ceremonia de sucesión del nuevo emperador se celebraría al día siguiente. Más asterisco más asterisco más. En el gigantesco palacio, un niño pequeño estaba sentado en el enorme trono del dragón. Detrás de los velos que estaban situados en la parte posterior del trono, había 2 mujeres cuidadosamente vestidas. Eran la madre del emperador, la emperatriz Yuan, y la noble consorte San. En el espacioso palacio, San Siyu, como el rey de Sesen, estaba sentado en silencio, con su figura causando presión. Su ropa de color negro azabache estaba bordada con 6 dragones, y sus labios estaban curvados en una sonrisa casi indetectable, absolutamente confiada en sí mismo. Como Li Ze nunca había declarado a su emperatriz, y no tenía hermanos, junto con el hecho de que su muerte fue demasiado repentina e incluso la emperatriz anterior había fallecido, no había más remedio que instigar al hijo mayor, Li Xiuyi, como el emperador.
La madre del hijo mayor, Lady Joan, era de la clase más baja y no se juzgó que tuviera la sangre real azul que la capacitaba para escuchar la corte de la mañana. Como tal, Lady Ming se convirtió en la madrastra del joven emperador, y supervisaría la corte matutina. El emperador tenía solo 6 años. Con las dos damas escuchando sobre los asuntos nacionales, quedó claro como el día que otras personas habían tomado la autoridad real. La emperatriz Yuan no tenía familia, por lo que todo el poder estaba en manos de los hermanos San que habían sido exiliados antes del imperio Tang.